Hola, bienvenidos. Hoy empezamos a trabajar formalmente ya en la materia lógica y estructura de datos. Acá fíjense que tienen un esquema, y que esto se llama un esquema de un sistema, una arquitectura web. ¿Qué significa eso? Bueno, hay aplicaciones, que también son conocidas como cliente-servidor, que tienen dos partes, el lado del cliente y el lado del servidor. El cliente lo pueden considerar ustedes como la PC que tienen en su casa, o la notebook, o la netbook, o el celular, o la tablet. Y en base a eso ustedes se conectan a una aplicación vía una página web o un conjunto de páginas web que vamos a denominar sitio web. O sea, para nosotros un sitio web es un conjunto de páginas web. Y cada una de esas páginas tiene información. Y algunas de esas páginas pueden ser, por ejemplo, formularios donde ustedes cargan sus datos y envían datos. Entonces, esos datos, si los tenemos que almacenar en una base de datos, van a viajar a través de la red, a través de la web, a través de Internet, a un lugar que denominamos backend, el lado del servidor. Esos datos van a ser recibidos del lado del servidor, que van a estar alojados en algún centro de datos o en algún data center, y almacenados en una base de datos. Una base de datos es un repositorio que está dentro del servidor, donde se van guardando los datos propios de la aplicación de que se trate, ¿no? Por ejemplo, si ustedes, este esquema lo tienen en el instituto, en el terciario, en el Urquiza, donde cada uno de ustedes que se fue inscribiendo los van cargando en una aplicación web y eso se transmite a un servidor y se guarda en una base de datos. ¿Por qué? Esta base de datos es de propiedad del Ministerio de Educación de la provincia, donde están guardadas, por ejemplo, todas las carreras terciarias de la provincia. Y dentro de cada carrera, todos los alumnos que la van cursando, qué materias van haciendo, cómo van aprobando las materias y demás. Entonces, se hace un seguimiento. Esta base de datos después es a través de otro cliente consultada y monitoreada para ver, bueno, cómo viene la matrícula de cada carrera, cómo vienen aprobando los alumnos, qué grado de deserción existe y demás, como para evaluar el dictado de las carreras terciarias. Es decir, que puede haber múltiples clientes, cada uno con sus accesos diferentes, pero el esquema es el mismo. Hay un lado de un frontend que accede mediante un servidor vía web a una base de datos. Y a la inversa, ¿no? Ustedes, por ejemplo, se inscriben, le cargan los datos y se registra acá. Pero por otro lado, entran en otro lugar de la aplicación, supongamos que ustedes lo tienen disponible, y desde el celular pueden consultar el estado de sus materias, cuántas materias vienen aprobadas y mirar cómo viene la evolución de su carrera, digamos, y sus notas, lo que llama un certificado analítico. Entonces entran por acá, siempre al lado del cliente, ponen la carrera y su DNI, por ejemplo, viajan esos datos y vuelven, acá hacemos la consulta de la base de datos y vuelve y les proporciona la información de, por ejemplo, el listado de materias de la carrera en la que están inscritos y cuántas tienen aprobadas y cuántas no, y de las aprobadas la nota que tienen y qué día la rindieron. Toda esa entrada de datos y esa visualización de datos se hace del lado del cliente, a través de un dispositivo. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con lógica y estructura de datos? Bueno, que para poder armar todo este esquema hay que programarlo. Y programarlo significa codificar en un lenguaje de programación cierta lógica para que esto funcione, más allá de entender de arquitectura, de sistema operativo, de comunicación. Por eso ustedes en la tecnicatura, como carrera, tienen múltiples materias. No solamente materia referida a la programación, sino que tienen que saber de comunicaciones, tienen que saber de base de datos, de servidores, de sistemas operativos. En nuestra primera, ¿se acuerdan el ciclo de vida en cascada que habíamos visto en Ingeniería de Software 1, el lunes? Nosotros en esta materia de lógica y estructura de datos nos estamos posicionando en la etapa de el desarrollo. O sea, se supone que alguien ya hizo el análisis y el diseño, entonces nosotros acá nos vamos a empezar a adentrar a ver cómo es programar una aplicación. En particular, si acá tenemos un frontend y acá tenemos un backend, no es que vamos a hacer todo esto en una única materia en el primer año,
sino que la idea es trabajar con estas tres tecnologías, suponiendo que vamos a trabajar siempre del lado del cliente, en lógica y estructura de datos. Y suponiendo que el objetivo es empezar a construir una aplicación web. En segundo año, ustedes van a ver el complemento de esta arquitectura, donde van a ver lenguajes del lado del servidor, y van a tener materias en segundo año base de datos 1 y en tercer año base de datos 2, para poder terminar de armar toda esta arquitectura completa y construir una aplicación independientemente del cliente, el destinatario y el objetivo y el uso que tenga ese sistema. Entonces, esto lo van a terminar de ver en segundo, y ahora nuestro objetivo es focalizarnos en construir páginas web, sitios web, pero con el objetivo, como la materia es lógica y estructura de datos, de validar datos a través, con el uso de algoritmos y de lógica, que cumplan con ciertos requisitos. No solamente, el objetivo no es que ustedes aprendan a hacer o dibujar páginas, sino que aprendan a programar, a desarrollar la lógica de la programación. Pero usamos el aprendizaje de la lógica de la programación bajo este esquema o esta arquitectura. Y en tercer año, este mismo esquema lo van a poder reemplazar viendo un complemento, y que también es muy usado ahora, que es el desarrollo de aplicaciones móviles. Es decir, en vez de trabajar con páginas web directamente o formularios web, van a hacerlo a través de aplicaciones móviles con algún lenguaje en particular. Una vez que sabemos que vamos a trabajar de este lado, en primer año, ¿qué tecnología vamos a ver? Bueno, acá tienen tres. Dice HTML, CSS y JavaScript. ¿Qué significa esto? Bueno, para armar una página web, el HTML es un lenguaje de marca de hipertexto, esas son las siglas, y lo que nos permite hacer es el esqueleto de la página, de cualquier página web. Y el CSS, que son las hojas de estilo en cascada, nos permite dar una imagen visual, estética. Por ejemplo, vamos a ver acá, ahí le muestro esto, uno de los tantos trabajos prácticos que van entregando, que fueron de alumnos, compañeros de ustedes, alumnos anteriores, de años anteriores. Este, por ejemplo, creo que es del año pasado. Y esto es una página web. Vieron que dice HTML, termina el archivo. Esto es solamente un pantallazo que les voy dando, no se preocupen que no van a tener que hacer todo esto para mañana. Esta página web tiene lenguaje HTML, no es un lenguaje de programación HTML, sino que se le conoce como lenguaje de marcas, o un metalenguaje, porque es para ir configurando la estructura de la página. Y fíjense en los efectos visuales que tiene, el despliegue de menús y demás. Bueno, todo eso se hace con esta segunda herramienta que es CSS. Entonces, con HTML y CSS ustedes van a poder construir la primera parte de lo que sería un sitio web, que es una página, o de una página podemos llamar a otras páginas, o sea, un conjunto de páginas web que lo denominamos sitio web. Esto nos puede dar hambre, si seguimos mirando esto, no fue un buen ejemplo el que elegí. Y después va a llegar el objetivo nuestro es que alguna de estas páginas, al menos una, trabajando con HTML y CSS, tengan este tipo de esquema, a ver si lo podemos ver, que son formularios, o este de acá. Vieron que hay varias páginas que se van entrelazando entre sí. Este, por ejemplo, es un formulario donde se ingresan los datos como si ustedes cargarían el currículum en una página laboral. A partir de ahora, lo importante es que ustedes empiecen a pensar no como usuarios de contenido, que es lo que vienen haciendo ahora. Ah, me bajo tal jueguito, mirá qué bueno este video, y usan. Ahora lo que tienen que hacer es crear contenido, empezar a pensar en que ustedes tienen que ser los que desarrollan las aplicaciones, y no solamente pensar desde el lado del usuario, sino del que crea cosas. En este caso, un sitio web. Porque de hecho esto alguien lo hizo, no es que aparece de la nada. La diferencia que tiene esta página, HTML, respecto de las anteriores, donde aparecen todas las tortas, es que acá
Esto se llama formulario web. Vieron que acá aparece un calendario, ingreso de texto, lista desplegable que puedo marcar más de uno, subir archivos, escribir. Bueno, esto es un formulario, los checkbox, y una vez que yo cargo esto, cuando le aprieto enviar, eso es lo que va a viajar en esta arquitectura desde el cliente hacia el servidor para que se almacenen, por ejemplo, los datos de la persona que está enviándonos su currículum. Y de este lado nosotros tendríamos en nuestra base de datos, como propietarios de la aplicación, un montón de currículum como para poder analizarlos después, almacenados en la base de datos, producto del acceso a través de los formularios web. Otro formulario bastante habitual, vamos a ver acá, hay un ejemplo, a ver si me acuerdo, está por acá, es este me parece, este que tenemos acá, los típicos formularios de logueo. Esto también es un formulario HTML, tiene hoja de estilo, el CSS, y la idea es que ingresemos dos datos. Por ejemplo, el nombre de usuario, vamos a ponerle mi nombre, y la contraseña. ¿Cómo lograr esos efectos? Eso es lo que vamos a ir viendo más adelante, en breve, pero que no es el objetivo específico de la materia. Esto todo está hecho con HTML y CSS. Ahora, lo que nosotros necesitamos del lado del cliente, antes que viajen los datos, es tratar de hacer la mayor cantidad de validaciones posibles para no tener que mandar todos los datos para acá, y de acá se enteran que hay errores o problemas que los podríamos haber detectado de este lado. ¿A qué me refiero? Y cuando yo, por ejemplo, cargo este formulario, que lo tengo acá, yo tengo políticas en mi sistema que me dicen que los nombres de usuario tienen que tener entre 6 y 10 caracteres. Entonces, si alguien me pone como nombre de usuario hasta ahí y le da iniciar sesión, ¿para qué voy a hacer y sobrecargar mi aplicación y mandarle ese nombre de usuario de 3 caracteres que llegue hasta acá, si ya estoy seguro que no lo voy a encontrar en la base de datos porque ya la política inicial fue de que sea entre 6 y 10 caracteres? Entonces, el objetivo es, en este momento que yo le estoy haciendo un clic a este botón, programar del lado del cliente y verificar que esta caja de texto, obtener los datos que están acá adentro y que tengan entre 6 y 10 caracteres, y lo mismo con el password, obtener lo que está acá adentro, y supongamos que nosotros establecimos como política o regla que la password tiene que tener exactamente 8 caracteres, ni más ni menos, entonces le pongo 8 caracteres. Si le pongo 7 o le pongo 9, lo voy a frenar. Pero no solo eso, sino que quiero que mi password tenga, para que sea una password válida, letras minúsculas, letras mayúsculas o dígitos del 0 al 9. Solamente esos caracteres. No le puedo poner un signo más, un guión bajo, un asterisco. Que sean 8 caracteres y que tengan letras minúsculas, letras mayúsculas y dígitos. Y que además, como mínimo, tenga una minúscula, una mayúscula y un dígito. Y después cualquier combinación que quiera. ¿Cómo hago para validar eso? Bueno, cuando yo le aprieto clic acá, internamente lo que tenemos que hacer es un programa. ¿En qué lo vamos a programar a eso? En lo que dice acá, en este lenguaje. Se llama JavaScript. Este es el lenguaje propiamente dicho. Estos dos son lenguajes más de configuración, por eso lo vamos a ver no muy en profundidad, sino que para que ustedes puedan armar las páginas y los sitios web, pero lo que nos va a interesar es este lenguaje, que este sí es el lenguaje de programación, que se llama JavaScript, que es un lenguaje que se ejecuta del lado del cliente y lo interpreta cualquier navegador web y sabe lo que nosotros le queremos decir. Un lenguaje es un conjunto de símbolos y de reglas donde le vamos indicando a la PC qué es o al dispositivo del que se trate, qué es lo que nosotros queremos que el programa haga. En este caso, vamos a tener que capturar, por ejemplo, estos 8 dígitos. ¿Y cómo sabemos qué es lo que hay adentro? Bueno, esas son las herramientas que nos va a dar el lenguaje y lo que ustedes van a ir aprendiendo. Y la idea sería recorrer cada uno de estos caracteres, tomamos el primero, y tendríamos que ir preguntando a ver si es una minúscula, si es una mayúscula o si es un dígito.
Y si eso es así, tendríamos que pasar por el segundo, por el tercero, hasta el octavo. Si los 8 caracteres que están acá adentro cumplen con la condición de ser minúscula, ser mayúscula y ser dígito, también nos vamos a tener que asegurar de que como mínimo hayamos contado una vez a la mayúscula, una vez a la minúscula y una vez al dígito. Y de esa manera, si todo eso lo podemos verificar a través de una lógica que vamos a tener que programar, ahí está el concepto de lógica y estructura de datos, recién ahí le vamos a dar el OK y este inicio de sesión hará que los datos viajen desde el cliente y se lo mandamos al servidor. Lo que pudimos validar acá es que la longitud del usuario esté entre 6 y 10 y que la password sea de 8 y que cumpla con las reglas de las passwords. Lo que no podemos saber es si ese usuario con esa contraseña realmente fue dado de alta y existe en nuestra base de datos. Bueno, ahí va a venir el viaje para acá, consultaremos la información y si coincide el usuario y la contraseña, vendrá de vuelta la habilitación y le mostraremos el acceso al sistema. Y si no, vendrá de vuelta una señal de decirle, cumpliste con la regla de usuario y contraseña, pero vos no tenés acceso, no existís, o estás bloqueado. Y bueno, entonces a partir de ahí aparece el concepto de, este que está acá, de registrarte, ¿no? Te tenés que darte de alta o veremos lo que hacemos. Y ahí empieza a dar vuelta y construimos el sistema. El objetivo, para que vayan entendiendo, es que ustedes aprendan a hacer esto. No solamente páginas y sitios web, sino programar validaciones de datos a través de un lenguaje. Y para eso usamos la lógica. La lógica aplicada a un algoritmo. Un algoritmo es una secuencia de pasos, como este que tuvimos que ir pensando para saber si una contraseña va cumpliendo con las políticas que nosotros establecimos para nuestro sistema. Lo que hicimos indirectamente es un algoritmo. O sea, un algoritmo es una secuencia de pasos que vamos siguiendo para resolver un problema. En este caso, para verificar la consistencia de esta posible password válida. Entonces, vamos a empezar a trabajar de a poco, obviamente. Ustedes no van a mañana hacer todo esto que les estoy mencionando. Es cierto que algunos ya hayan tenido experiencia en la programación, pero el objetivo del curso es que aquel que no conozca de ningún tipo de esta tecnología y no conozca de lógica y de programación, al ser el primer año lo pueda saber. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Y bueno, empecemos a empezar a pensar en soluciones algorítmicas a problemas simples y que después se van a transformar en soluciones algorítmicas a problemas complejos. Y en paralelo vamos a ir viendo HTML y CSS para que ustedes vayan configurando las páginas, y después, cuando tengan desarrollada la lógica, la aplicaremos a este lenguaje, a JavaScript, y entonces le vamos a meter programas a ese sitio para hacer ejercicio de la lógica, y la forma de hacerlo es, por ejemplo, validando cuestiones de ingreso en formularios web. Y la idea sería a fin de año que tengan construido un sitio web, a mitad de año en HTML y CSS, y a fin de año programando bastantes validaciones en JavaScript. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos a ejercitar la lógica? Bueno, un poco más adelante vamos a ver HTML y CSS, vamos a dedicar algunas semanas para trabajar, así ustedes pueden ir armándolo, porque la idea sería de que vayan armando trabajos y entregándolos. Entre ellos van a ser, por ejemplo, un sitio web con algunas páginas web. Eso lo vamos a retomar en breve, pero hoy ya vamos a empezar a pensar en algoritmos y empezar a pensar en cómo resolver problemas. O sea, vamos a empezar a desarrollar la lógica. Vamos a suponer, vamos a ir por este lado, por acá, volvemos. Yo esto después se los voy a ir ahí subiendo para que lo tengan. Pero vamos a definir lo que es un algoritmo. El algoritmo, como les dije, es una secuencia de pasos para resolver un problema. Entonces ustedes imagínense que tenemos este esquema que está acá. Dado un problema, por ejemplo, saber cuándo una password es válida o no, o una idea, algo que uno quiere desarrollar, lo primero que tiene que hacer es pensarlo lógicamente, a ver cómo lo puedo resolver. Y para estructurar ese pensamiento, es como diseñar la solución, es como la maqueta o el plano de un arquitecto. Para nosotros van a ser algoritmos, van a ser diagramas o pseudocódigos, hasta que determinemos cuál es la mejor solución a ese problema.
Una vez que lo tenemos a este algoritmo, vamos a hacer uso de esta herramienta, que es la del lenguaje de programación. Por ejemplo, acá vamos a usar la combinación de HTML y CSS, aunque no son lenguaje de programación propiamente dicho, pero en particular de JavaScript. Haciendo uso de ese lenguaje vamos a poder implementar o traducir ese algoritmo a un programa. Un programa es una serie de líneas de código siguiendo reglas, sintaxis y semántica que va a ser entendido por una PC, un celular, un servidor, que sería una PC más compleja, más potente, y va a poder ser entendido o interpretado por ese autómata, esa PC, por ejemplo. Pero para poder que este autómata lo entienda, lo necesitamos traducir a un lenguaje de programación. Y ese lenguaje de programación tiene su traductor, que se llama compilador o se llama intérprete, que eso después lo vamos a ver también la diferencia. Y dado el problema, lo tenemos que entender. Si no sabemos qué es lo que tenemos que resolver, difícilmente lo vamos a poder solucionar. Lo diseñamos algorítmicamente, eso es un buen ejercicio para desarrollar la lógica y los pasos que debería seguir la solución del problema, y después lo implementamos mediante un lenguaje de programación y obtenemos nuestro programa que va a ser, lo podemos correr o ejecutar en un dispositivo. ¿Cómo construimos un algoritmo? Bueno, hay diferentes maneras de construir un algoritmo. Por ejemplo, vamos a hacer, yo les voy a subir un primer apunte, la primera parte del apunte, que con carátula y todo son 8 páginas, para que no digan, cuánto me hacen leer. Y ahí van leyendo las consideraciones principales de un algoritmo y cómo se puede especificar. Un algoritmo lo podemos anunciar con lenguaje natural, como yo les dije acá en la Password. Se los puedo contar o se los puedo escribir en un Word y les digo, bueno, tienen que hacerme un programa que tome de esta caja de texto de la Password los caracteres que están acá adentro, que sean exactamente 8, ni más ni menos, que cada uno sea letra mayúscula o letra minúscula o dígito, y que como mínimo, a su vez, porque pueden ser, si son todos dígitos, me va a cumplir esa condición, porque yo les dije o letra mayúscula, o letra minúscula, o dígito. Pero no me alcanza con que todos sean iguales, todos sean dígitos, todos sean letras. Quiero que como mínimo tengan una minúscula, una mayúscula y un dígito. Y después las combinaciones que quieran. Ahí lo que usé para representar mi algoritmo fue el lenguaje natural, un lenguaje coloquial. Se los pude haber escrito en un Word, se los pude haber mandado en un audio de WhatsApp. Cuando los problemas son complejos y son más grandes, no puedo usar esa herramienta porque va a dar lugar a ambigüedades, a interpretaciones erróneas, a dudas, a idas y vueltas. Entonces, una primera representación de un algoritmo, que es con lenguaje natural, coloquial, lo vamos a obviar, porque no es el apropiado para una tecnicatura. Y después lo podemos representar con un pseudocódigo, que es una especie de programación, pero en castellano, donde nosotros acordamos determinadas reglas y nos permiten ir escribiendo el algoritmo, o sea, la solución al problema, que es una formalización de eso que yo les fui diciendo de manera narrada o hablada. Y si no, hay representaciones gráficas. Por ejemplo, ahora vamos a hacer un ejemplo y lo vemos tanto en pseudocódigo, pero también lo podemos representar gráficamente con lo que se conoce como diagrama de flujo, donde a través de determinados símbolos gráficos vamos representando o esquematizando qué es lo que queremos hacer. Si ingresar un dato, por ejemplo cargar la password, si recorrer cada carácter, cómo comparar, si cumple o no con las condiciones, bueno, todo con una serie de simbologías gráficas. Y hay otra herramienta, acá por ejemplo tienen uno de los ejemplos. Y una cuarta herramienta, más allá del lenguaje natural, del pseudocódigo o del diagrama de flujo, existe este otro que se llama diagrama de Nash-Schneiderman, conocido a veces como Chapin, que es una mezcla de pseudocódigo, que acá dice leer, calcular, escribir, eso sería como una especie de pseudocódigo,
pero representado en cajas que nos van guiando u organizando el algoritmo. Cualquiera de las tres que yo les nombré, el pseudocódigo, el diagrama de flujo o el chapín, son válidas para desarrollar la lógica y diseñar la solución al problema. Ahora vamos a hacer un ejemplo. No de la password, obviamente, porque es bastante complejo. Eso lo vamos a hacer un poco más adelante. Hay algunas herramientas que nos permiten graficar. Yo acá tengo dos. Vamos a usar esta. Ustedes lo pueden hacer en lápiz de papel, lo pueden dibujar, lo pueden escribir, hasta, y si después tienen que entregarme, como les voy a pedir ahora una actividad que me la entreguen, si es en pseudocódigo no hay problema, porque lo pueden escribir en un Word y me lo entregan. Si lo hacen en diagramación, ya sea diagrama de flujo o de chapín, lo pueden sacarle una foto a lo que hicieron y lo suben. En general, en los últimos años, la mayoría de los chicos opta por el pseudocódigo. Pero bueno, yo les voy a mostrar las tres alternativas para un mismo problema. Entonces, vamos a suponer un problema fácil. Supongamos que nosotros queremos hacer un programa que, vieron en Excel, cuando uno tiene, a ver, vamos a abrir acá, vamos a hacer así. En Excel, uno tiene acá una celda y pone acá igual y por acá hay una fórmula. Y puedo hacer, por ejemplo, cualquier fórmula que está disponible acá. Y la aplico a un conjunto de datos, por ejemplo, tengo varios números acá, estos números que están acá, y aplico la fórmula de suma, o ya que está, lo tengo acá como acceso directo, y dice que me va a sumar de F4 a F7, que son las F es la columna, acá están las filas, supongo que ustedes deben haber usado Excel en algún momento, y automáticamente aparece 127. Bueno, ¿cómo hizo Excel? ¿Cómo hizo Bill Gates? Que no lo hizo él, ¿no? Le debe haber pagado a alguien para que lo haga, y toda la cantidad de fórmulas que hay acá adentro. Bueno, evidentemente, cuando yo le apreté un Enter, lo que se disparó internamente fue justamente un algoritmo, cuyo objetivo fue tomar el rango de valores que yo le fui indicando, ir haciendo la sumatoria de esos valores y me muestra el resultado. O sea, el 127 es el producto el resultado de la suma de estas cuatro celdas, pero no lo hace automáticamente. O sea, internamente hay una serie de programas que se van llamando para ir dando respuesta a este problema que yo tenía, que era de dado cuatro números, quiero que en una quinta celda me lo sume. Bueno, ¿cómo hizo este algoritmo? Y así cada uno de los que a ustedes se le puedan ocurrir. Vamos a empezar con uno sencillito. Vamos a suponer que nosotros queremos, tenemos un cuadrado, ¿no? Dado un cuadrado, tenemos que, conociendo el lado de un cuadrado, nuestro programa, que con esto ya nos vamos a hacer famosos, nos va a decir cuál es el perímetro y la superficie de ese cuadrado. Si yo te ingreso 5 como lado, vos me tenés que decir que el perímetro es 20, porque hago la suma de 5 veces, del 5 4 veces, o hago 5 por 4, porque todos los lados del cuadrado son iguales, y la superficie es la base por la altura, o sea, el área que cubre el cuadrado, o sea, la superficie va a ser 25, 5 por 5. Pero si yo te ingreso otro número, vos me tenés que decir cuál es el perímetro y la superficie. Entonces hacemos una solución genérica a ese problema. Que dado el lado, entonces ahí aparecen las instrucciones y lo escribimos en pseudocódigo. Vieron que acá este programa está preparado para el pseudocódigo a trabajar con determinadas indicaciones, que después lo vamos a ver, que se llaman palabras reservadas. Pero acá, como estamos a nivel de algoritmo, lo escribimos en castellano. El leer, para nosotros, va a ser la posibilidad de hacer una asignación externa, es decir, que el operador, el usuario, el que va a estar trabajando con nuestro futuro programa, nos va a cargar, nos va a ingresar datos hacia el programa. O sea, es la manera de nosotros poder capturar datos desde afuera hacia nuestro programa. En este esquema que vimos acá,
Este tendría dos leer. Estamos leyendo el usuario y leyendo la password. Es decir, hay dos ingresos de datos. ¿A dónde guardamos el usuario y la password que están en esta caja de texto? Y la tenemos que ir a llevar, introducir a nuestro dispositivo y guardarlo en la memoria. En la memoria de trabajo, que después van a ver ustedes en otras materias, se llama memoria RAM. Es la memoria donde vamos a ir guardando los datos que vamos capturando de esta entrada de datos. A nivel de algoritmo, para nosotros lo vamos a indicar como un leer. Pero le tenemos que dar un nombre a ese dato que nos están ingresando. Acá tendríamos dos leer. Acá. El leer usuario y leer password. Y lo tenemos que guardar. Pero para poder hacer uso de eso que ingresamos y guardamos, le tenemos que dar un nombre lógico, que en nuestro caso, en este ejemplo, que queremos calcular la superficie y el perímetro, le podríamos poner, por ejemplo, lado. Ese nombre, lado, lo vamos a denominar variable. Es el nombre de un identificador que hace referencia a un dato que fue ingresado por fuera, por parte del operador, del usuario de nuestro programa, que nosotros automáticamente con esto lo guardamos en la memoria y podamos poder tener acceso a través de este nombre. O sea que adentro del lado va a estar guardado el número que nos van a cargar, por ejemplo, en una cajita de texto de un formulario cuando nosotros le pidamos que nos ingrese el lado del cuadrado. Esto normalmente a todo algoritmo o a todo programa se le pone un nombre. Vamos a poner cuadrado, porque somos ingeniosos. Una vez que leemos el lado, ¿qué tenemos que hacer? El objetivo nuestro es mostrarle, informarle cuál es el perímetro y cuál es la superficie. O sea que, así como hay un leer, también hay un escribir. En algunos lo van a encontrar como escribir, como mostrar, como exhibir. Y que después cuando lo traduzcamos a un lenguaje de programación, cada lenguaje de programación tiene su sintaxis específica. Por ejemplo, este leer genérico, cuando lo programemos en un lenguaje, puede ser read, de leer, por ejemplo, o puede ser scanf, depende si lo programemos en, no sé, el read es de Pascal, el scanf es de C, el input es de Python, bueno, y en JavaScript, cuando lo hagamos, se va a llamar from, por ejemplo. Estas serían las sentencias propias del lenguaje de programación dependiendo del lenguaje. Pero nosotros, cuando estamos trabajando en algoritmos, lo tenemos que diseñar, este esquema, volvemos a este esquema que está acá, nos podemos hasta independizar del lenguaje de programación. Porque esta solución va a ser genérica, ya sea hecha en diagrama de flujo, en chapín o en pseudocódigo, y genérica, que después, dependiendo de la tecnología que yo quiera usar, lo programaré en un lenguaje o en otro. Para nuestro caso, vamos a usar este esquema, esta tecnología. Formularios y con estilo y diseño en HTML y CSS, y lenguaje JavaScript para manipular los datos y ver qué lógica queremos aplicarle antes de mandarlos al servidor. Pero existen múltiples lenguajes de programación. Pero a nivel de algoritmo nos deberíamos independizar para que esta solución sea posible de implementar en cualquier lenguaje. Después veremos la sintaxis que le correspondería de acuerdo al lenguaje que querramos usar. Bueno, entonces, una vez que leímos lado, el objetivo nuestro es mostrar, informar, como que si le sale un cartelito, una ventanita, y le dice, bueno, si vos para este lado tuyo que me ingresaste, que no sé cuál es, porque esto es un programa genérico, le tenemos que escribir la salida y decirle que el perímetro, esto que está entre comillas, se denomina constante, porque es una constante de literal, o texto, o de cadena, o string, y lo pongo entre comillas porque siempre va a salir y no varía. Lo que va variando, por ejemplo, es esto, porque va a depender del dato que me vayan ingresando. Pero esto siempre va a salir igual. Le puedo decir que el perímetro es, y cuál será el perímetro. Y bueno, también tengo que decir que, vieron que el escribir se pone en azul, porque son palabras que tienen una funcionalidad específica.
Son acciones particulares, acciones primitivas que tienen un objetivo en particular. La superficie es, ¿y cuánto es la superficie? Y acá una coma, entonces lo vamos a calcular, porque si leímos el lado, y podemos hacer el cálculo de nuevas variables. Por ejemplo, el perímetro, le pueden poner el nombre que ustedes quieran, después vamos a ver las combinaciones válidas para nombrar las variables. Pero, ¿qué sería el cálculo correcto del perímetro? ¿Y cuál sería el cálculo de la superficie? Bueno, habíamos dicho que el perímetro es lo que esté guardado en esta variable que me ingresaron del lado, sumado 4 veces o multiplicado por 4. ¿Qué operadores podemos usar por ahora? Y pueden usar el más, el menos, el por y el dividido. La clase que viene ya vamos a adicionar más operadores. Estos se llaman operadores aritméticos o algebraicos. Estos operadores lo que me permiten es construir expresiones algebraicas combinando variables con constantes. El 4 es una constante, porque en mi programa siempre el 4 va a valer 4. En cambio, el lado es variable, porque va a depender del dato que me ingrese el operador en la caja de texto a la que estoy haciendo referencia. Y una vez que hago esta expresión, supongamos que por acá entró en el valor, en la variable lado, yo capturé adentro de esa caja de texto había un número 5, porque alguien quiere, como en el ejemplo que empezamos a hablar, adentro del lado va a haber un 5. Lo va a multiplicar por 4 y toda esta expresión me va a dar 20. Ese número 20, calculado, lo vamos a asignar a una nueva variable, a otro lugar en la memoria, que se llama perímetro. Y perímetro ahora va a valer 20. Si en el lado ingresamos un 10, lo va a multiplicar por 4 y perímetro va a valer 40. O sea, va a siempre depender del ingreso que me haga. Lo que está a la derecha de este operador, que el igual, se llama operador de asignación. ¿Por qué es operador de asignación? Porque lo que se calcula a la derecha del igual se asigna a lo que está a la izquierda. A la izquierda siempre tiene que haber una variable, que es el que va a tomar el resultado de esta expresión. Superficie es una nueva variable, o sea, yo acá estoy trabajando con 3 variables. La variable lado, que obtiene la asignación externa del valor, y las variables perímetro y superficie que obtienen una asignación interna, o sea, van tomando el resultado de esta expresión. Y acá sería lado por lado. Una vez que calculo perímetro y superficie, y lo tengo guardadito en la memoria, producto de este cálculo previo, en función del ingreso que me hicieron en la variable lado, lo tengo que mostrar. Y me va a decir el perímetro es, y voy a mostrar lo que tengo guardado acá. Le pongo perímetro. Y la superficie es, y le voy a poner superficie. Acá ya me la reconoció porque estaba puesto antes, y le ponemos ahí. Y ese sería nuestro programa, nuestro primer algoritmo, escrito en pseudocódigo. No pongo perímetro y superficie entre comillas, porque quiero que acá aparezca el valor del cálculo hecho previamente en función del valor que me hayan ingresado. Esto es una asignación externa, un ingreso externo, y esto es una asignación interna. Y ya que vamos a guardarlo, así no lo perdemos, porque si no, ustedes no lo publiquen porque esto es propiedad intelectual. Vamos a guardarlo acá. ¿Y qué faltaría ahora? Bueno, ver cómo hubiese sido esto si usáramos otros métodos de graficación de algoritmos. Por ejemplo, si lo hubiésemos querido hacer en diagrama de flujo, hubiésemos tenido que hacer una cosa así. Donde cada una de estas acciones o pasos, vieron que dijimos que el algoritmo es una secuencia de pasos para resolver un problema. Bueno, acá hicimos 5 pasos. Leemos el lado, calculamos el perímetro, calculamos la superficie, mostramos el perímetro y la superficie. Después vamos a ver que todo esto se pueden abreviar, se pueden combinar, pero por ahora es así. En el diagrama de flujo es lo mismo que está puesto acá, nada más que en vez de leer, el leer lo reemplazamos por un símbolo, en este caso
tienen esta simbología con una flechita hacia adentro que representa al leer. Y acá está el nombre de la variable. El cálculo es parecido, nada más que en vez de un igual, el operador de asignación acá es una flechita que me indica que todo lo que calculo en el extremo derecho, en el término de la derecha, se lo asigno a la variable de la izquierda. Y los escribir o los mostrar o los exhibir son salidas, por eso la flecha hacia afuera. Si bien es el mismo símbolo que el ingreso, pero tiene un color o unas flechas de salida. Y se van uniendo los pasos, también son 5 pasos, como los que están acá, con un flujo o una flecha. Y si lo quieren ver como en diagrama de Chapin, sería así. Que es parecido al pseudocódigo, nada más que se van poniendo en cajas, que van apoyadas unas sobre otras. Después estas cajas, o la distribución de las formas de las cajas van cambiando dependiendo de lo que yo quiera hacer. ¿Por qué? Porque ahora estamos usando la primera estructura de la lógica usada en un paradigma que se llama paradigma imperativo estructurado, que es el que vamos a ver en primer año, que significa, el paradigma imperativo estructurado es que yo le voy diciendo al dispositivo, por medio de un algoritmo, o después por medio de un lenguaje de programación, exactamente qué es lo que quiero que haga. Y la primera estructura que estamos viendo es la secuencia, porque se lo voy diciendo y se lo voy diciendo en secuencia, un paso tras otro. Después vamos a ver otras, como verán acá, otras estructuras donde me puedo ir moviendo en el programa o puedo ir bifurcando por un lado o por el otro. Pero paso a paso, primero vamos a ver la secuencia. Y a través de este ejemplo lo tienen. Bueno, el objetivo ahora va a ser, yo les voy a subir como actividad, más allá de que revisen de nuevo el video, lean, les voy a subir las primeras 8 páginas en un PDF chiquito sobre los conceptos de algoritmo, y van a tener que resolver con esta misma estructura, yo les diría que lo hagan directamente en pseudocódigo porque es más fácil escribirlo, un par de problemas que les voy a proponer que hagan. Como para cerrar, ya que estamos con el cuadrado, podemos hacer otro, pero que más o menos la lógica es la misma. Hay una guía que después también, una vez que me hagan entrega de los primeros ejercicios, se las voy a ir proponiendo. Por ejemplo, ahora les voy a subir, resumido, les voy a subir el 1 y el 5, para que hagan como actividad y me la entreguen. Tienen tiempo hasta el jueves que viene. Pero lean bien el apunte que les doy y escúchenme un par de veces más y me quedo contento. Pero vamos a hacer este otro, el 2. Dice, dado como datos 5 números, o sea que ahora vamos a tener que leer no el lado de un cuadrado, sino que vamos a leer 5 números, cualquiera. Y me dice que le muestre el promedio. ¿Vieron cómo habíamos hecho en Excel, que hacía la suma? Bueno, ahora vamos a suponer que Bill Gates nos llamó y me dice, me está faltando incorporar a Excel un programa que de 5 celdas yo calcule, obtenga los valores que están ahí adentro de las celdas y que me devuelva el promedio. Ese es el objetivo. Ese es nuestro problema a resolver. Lo tenemos que resolver para que Bill Gates nos transfiera a nuestro CBU el importe correspondiente de nuestros honorarios. Entonces, en vez de tener 4 números acá, tenemos 5 números y hay una función promedio, creo. Si no me acuerdo, no mal lo recuerdo, vamos a poner acá promedio. Y el promedio lo vamos a hacer de todo esto. Ustedes dicen, y ya lo tengo en Excel, ¿para qué me va a hacer pensar? Y ahí está, el promedio da 30. ¿Por qué dio 30? Y porque fue sumando. Este que está acá es el resultado, ¿no? Y porque fue sumando lo que tenía acá, estos 5 números, hizo la suma de los 5 y lo dividió por 5. Porque sabemos que son 5 números. Después vamos a hacer un algoritmo un poco más complejo que, independientemente de la cantidad de números que haya, puede hacer muchos números o pocos números, puedo ser capaz, como hace esta función, de calcular el promedio para la serie de números que sea. Pero bueno, ahora vamos a ser más modestos y empecemos
Ahora le vamos a poner un nombre al algoritmo, le vamos a poner el que ustedes están pensando, no, el que se me ocurre a mí, que vamos a ponerle promedio. Entonces vamos a cambiarlo, o vamos a hacer uno nuevo. El algoritmo se va a llamar promedio. Y tenemos que leer. Acuérdense, estos son acciones primitivas, específicas, o palabras reservadas que tienen una funcionalidad específica. No le van a poner ustedes a una variable leer, porque ya está reservado para el uso del pseudocódigo. El leer para nosotros es obtener un dato, una asignación externa, un dato del exterior. No sería un nombre válido de variable leer. Pero tenemos que leer 5 valores. Pueden hacer 5 leer, por ejemplo, leer el número 1, leer el número 2, y así sucesivamente. O acá a nivel de pseudocódigo podemos hacer con una única sentencia o acción de leer, y le ponemos separado por coma los 5 valores. Eso como ustedes quieran. 5 leer 1 a 1 o un solo leer con los 5 valores. Acá vamos a usar 5 variables, por lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque el primer número que nos ingresen va a estar en esta variable, el segundo número acá y el quinto número acá y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo calculamos el promedio? Como estamos ahora, ya ustedes aprendieron a trabajar con la estructura de secuencia, empezamos con la lectura y continuamos con el cálculo. Entonces podemos usar una nueva variable, le vamos a llamar prom, para que no se confundan con el nombre del algoritmo, o acá le ponemos así, cálculo del promedio. Entonces a nuestra variable le ponemos promedio. Y le vamos a asignar, o sea que, como habíamos visto antes, en Chapin o en el diagrama de flujo era la flechita, en pseudocódigo pueden poner el igual, le vamos a asignar ¿qué cosa? Y el cálculo interno que hay que hacer para calcular el promedio. Entonces sería la suma de todo esto, ahí estamos usando un operador algebraico o aritmético que es suma, lo sumamos, y a todo eso lo tenemos que dividir por 5. Si yo hago así directamente va a haber un problema, porque va a ser este más este más este más este, más el último dividido 5, porque el más separa términos. Así funcionan también los lenguajes de programación. Hay un orden de precedencia. Primero se ejecuta esto y después los más y los menos. Entonces lo que tenemos que hacer es ponerlo entre paréntesis. El paréntesis nos asegura, hoy ya aprendieron el operador de asignación, aprendieron operadores aritméticos, el paréntesis, el entrar, el calcular, el mostrar, el concepto de variable, de algoritmo, el antes y el después de esta clase. Y ahí calculamos el promedio. ¿Por qué? Porque va a tomar los valores que estén en las 5 variables, lo van a dividir por 5, y todo ese número resultante se lo van a asignar a esta variable promedio. Y lo que nos queda es escribir. Así como en Excel nos aparecía abajo en esa celdita automáticamente el resultado, nosotros podríamos mostrar así, promedio. Ese sería lo que aparecería en la celda. O si lo vamos a mostrar en un formulario, le podríamos dar un mensaje, ¿no? El promedio es tanto, como ustedes quieran. Y si hay un texto que le quieren anteponer, se lo escriben acá, entre comillas, porque es una constante que va a aparecer y a continuación vendrá el valor del contenido de la variable, producto del cálculo que ocurrió antes. A nivel de algoritmo no es necesario andar poniendo muchos carteles, sino que simplemente que quede la secuencia de pasos y la esencia del programa, que es leer 5 números, cada uno en su variable, sumarlos, dividirlo por 5, y ese cálculo del promedio después lo mostramos acá. Después vamos a ver que hay otras formas, por ejemplo, de suprimir esta línea y el cálculo mostrarlo directamente, pero bueno, por ser hoy la primera clase, por ahora es suficiente. Lo podemos ver en Chapin,
es muy parecido al pseudocódigo, con sus cajitas, o lo podemos ver, sacamos el tilde en diagrama de flujo, que como ustedes vieron antes también, es con la simbología de entrar, de calcular y de mostrar. Y acá está el inicio y el fin del algoritmo con el nombre que le pusimos. Bueno, entonces, lo que van a hacer es, después de terminar de ver este video, leer detenidamente el apunte, esas 8 páginas que les dejo, referidas exclusivamente a algoritmos, y vayan a la actividad y a ver cómo resuelven ese par de problemas que les planteé, siguiendo esta estructura de secuencia o de programación estructurada en secuencia. Bueno, por ahora nada más. Espero la devolución de sus actividades, las consultas que me quieren hacer y seguimos avanzando. Hasta pronto. Chao.